Bienvenidas y bienvenidos a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con muchísimo cariño y amor para ti. Me da muchísimo gusto encontrarte una vez más por estos rumbos. Ya sabes que nos puedes seguir en Instagram como EstefanoDGH o como Responsables Podcast, también en TikTok como EstefanoDGH y en YouTube. Tenemos los episodios en YouTube, puedes buscarnos como Responsables con Estefano en YouTube. Regálanos una suscripción, regálanos un comentario, comparte este episodio si crees que le sirvió a alguien y sobre todo regálanos un review, unas 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast y en YouTube. Pues sí, suscríbete, activa las notificaciones, deja un comentario y nos dará muchísimo gusto leerte por ahí. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio. Así como les había dicho de esta miniserie informativa acerca de diferentes fundamentos estoicos, la vez pasada en el primer episodio platicamos acerca de un concepto que es bien bonito en el estoicismo, que es la buena vida, ¿ok? Pero ahora vamos a platicar de algo que es extremadamente importante para llegar a una buena vida, y eso se refiere a valores o conceptos fundamentales dentro del estoicismo que creo que toda persona debería de evidentemente aplicar a la brevedad en sus vidas. Y esto tiene que ver con la potencialización de nuestras vidas. Tiene que ver con el hecho de que tenemos que tener valores y tenemos que tener ciertos fundamentos que nos deben de anclar y que nos deben de dar dirección cuando los momentos se pongan difíciles, cuando haya tristeza, cuando las cosas no funcionen como se deben. Entonces, evidentemente lo que necesitamos hacer aquí es practicar, ¿sabes? Todos estos conceptos, todos estos valores, todas estas ideas no se van a realizar de un día para el otro. Se van a realizar cuando nosotros practiquemos diariamente estos conceptos y sobre todo los pongamos en práctica. Cuando más los necesitemos, cuando los momentos sean turbios, cuando las cosas sean difíciles, es cuando realmente tenemos que aplicar estos conceptos. Entonces, yo creo que como todos los estoicos o todas las personas que se dedicaron a filosofar o a buscar razones claras de la vida, entendieron que la filosofía y que los conceptos que ellos manejaban solamente eran útiles o eran lo más útiles en los momentos más inciertos y más duros de la vida. Entonces, yo creo que es importante que esto lo digas, como ir al gimnasio, como hacer ejercicio, como correr. Tal vez la primera vez no lo haces tan bien, no llegas tan lejos o no aguantas tanto, pero si lo vas haciendo consecutivamente y lo haces responsablemente, te vas a dar cuenta que evidentemente vas a ir teniendo una progresión buena, positiva, y lo mismo pasa con estos valores. Entonces, quiero compartirte el primero, y el primero es la sabiduría. La sabiduría dentro de esta percepción que estamos manejando estoica no se maneja como ser inteligente o saber mucho o haber experimentado muchas cosas. Ellos tienen un concepto de sabiduría de darse cuenta que todo lo que tenemos que ver tiene que ser claro. ¿Y a qué voy? Te voy a decir una frase de Marco Aurelio. Marco Aurelio decía: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Marco Aurelio. Entonces, los estoicos definían la sabiduría como la capacidad de mirar la realidad de manera objetiva y racional. Es decir, ¿cómo yo puedo observar lo que estoy viviendo de manera objetiva y racional? Bueno, a través de la práctica de la sabiduría. Darse cuenta que cuando tú ves las cosas como realmente son, te da claridad y la claridad te da poder. Y yo creo que aquí me voy a permitir tal vez decirte algo que no sé si sea tu caso, mi querido responsable. Pero creo que finalmente nos puede competir a todos y a todas. Yo creo que muchas veces no observamos la realidad porque no observamos realmente, objetivamente y racionalmente la realidad porque no nos conviene. Porque omitimos cosas que sabemos que hicimos mal o cosas que no llevamos a cabo. O nos confiamos creyendo que nosotros estamos bien y los otros o la vida está mal. Entonces ahí empezamos a desarrollar una mirada
irracional y no objetiva, olvidando que también nosotros somos parte de una relación y que si alguien nos dañó probablemente fue una reacción defensiva o probablemente nosotros en su momento hicimos algo malo, no lo sé. Pero para mí te puedo decir que después de haber aprendido estos preceptos, la sabiduría de observar los momentos de manera racional y objetiva van en función de también darme cuenta de cosas que no me gustan y que no me agradan, pero que son reales. Entonces, he aprendido a no observar las cosas a primera vista, o sea, no dejarme llevar, evidentemente, con la realidad o con mis emociones, por así decirlo. He aprendido a decir, ok, bueno, esta reacción de esta persona o este comentario me hizo sentir enojado, me hizo sentir triste, me hizo sentir molesto, pero no necesariamente tengo que sentirme así y no necesariamente tengo que reaccionar como en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que reaccionar a la primera o que juzgar o tomar por hecho una situación desde la primera no es lo correcto, no es lo que nos ayuda, ¿ok? Y luego, bueno, evidentemente esto nos debe de llevar a tomar decisiones de manera racional y objetiva, no de manera impulsiva, no por el brote de la emoción. Tenemos que reflexionar, tenemos que sentarnos a observar qué está pasando para saber con exactitud qué acción tomar. Entonces yo creo que no arrastrarse por los impulsos emocionales, no omitir cosas de la realidad que sabemos que estamos haciendo mal, que no nos gustan, pero que tenemos que aceptarlas, es parte de la sabiduría. Aprender a identificar qué está bien, qué está mal, qué está dentro de nuestro control y qué está fuera de él. Y evidentemente, una vez que nosotros definamos esa situación, esa claridad bajo la sabiduría, vamos a poder entonces apegarnos más a los preceptos y a los conceptos de realidad que queremos que realmente ocurran y vamos a aprender a ser más tolerantes con la realidad. Entonces, ese es un gran valor. El siguiente, mi querido y mi querido responsable, es la justicia. Y también la palabra tal vez te parezca conocida al mismo tiempo que la sabiduría, pero no realmente tiene que significar lo que creemos que significa. Y Marco Aurelio decía, he hecho algo a favor en la sociedad, si es así, he trabajado en mi provecho. Ellos decían que la justicia o que el precepto de justicia estaba basado en la responsabilidad social, en ayudar a los demás. Entonces, una vez que nosotros con sabiduría decidimos con claridad qué hacer, tenemos que siempre poner en nuestras primeras intenciones de nuestras decisiones algo que beneficie a la sociedad, algo que ayude a la sociedad. Entonces, evidentemente tenemos que ser muy claros con estas emociones. Debemos de darnos cuenta que ser justos es hacerle frente a las inconsistencias, a las incongruencias de la vida y no dejarnos arrastrar por malas decisiones o por malas personas o dudar de nuestras decisiones cuando sabemos que lo estamos haciendo por un bien común, porque esa es verdaderamente la justicia. Y yo creo que aquí no hace falta más que darse cuenta de la vida de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue uno de los emperadores más queridos y impactantes del mundo. Entonces, al darnos cuenta que Marco Aurelio tuvo que sobrevivir gente manipuladora, gente agresiva, gente que nada más quería dañar a la sociedad, debemos darnos cuenta cuál era el verdadero concepto de justicia. Entonces, esa justicia significa actuar en favor de la sociedad. Marco Aurelio tenía una frase que me parece muy bonita y decía, lo que beneficia a la colmena beneficia a la abeja. Entonces, darse cuenta que cuando nosotros hacemos un bien a la sociedad, cuando nosotros actuamos con justicia ante la sociedad, nos podemos dar cuenta que evidentemente estamos haciéndole bien a nosotros mismos y a cada individuo. Entonces, la justicia en nuestras acciones es algo muy importante que debemos de tener en cuenta para alcanzar esta buena vida, para sentirnos bien con nosotros mismos.
todas nuestras acciones tienen que ir en función de mejorar la vida de los demás. No me refiero a que seas una persona extremadamente altruista o que dediques toda tu vida al altruismo, no. Pero me refiero a que si el día de mañana, no sé, vendes productos en línea, y sí, vas a llevarte tu ganancia, y sí, vas a sacarle dinero a los demás para sobrevivir a través de tu producto, pero que ese diseño de ese producto no se te olvide que tiene que hacer un bien a la sociedad. Y que te paguen por él y que lo reditúes y que lo... Perfecto. Pero es importante que siempre lo que hagamos, lo que vendas, lo que realices, el servicio que otorgues, el producto que tengas, lo que hagas hacia allá afuera que te beneficie, tiene que también beneficiar a la sociedad. Y eso es ser justo en el estoicismo. Y luego vienen los dos más bonitos, y al menos son los que más adoro del estoicismo, y uno de ellos es el coraje. Y el coraje significa entender que tenemos que hacer las cosas a pesar de lo que suceda. Y hay una frase muy bonita de Marco Aurelio que decía: no desarrollas valentía cuando todo va bien, sino cuando sobrevives momentos difíciles y desafías a la adversidad. Y como te decía, el coraje no es la ausencia o la inexistencia del miedo, sino que el coraje es hacer lo correcto a pesar del miedo. Actuar con justicia y con sabiduría a pesar de que te esté dando mucho miedo. Y darse cuenta que muchísimos de los miedos que tenemos son irracionales o son imaginarios. Y que finalmente lo único que está hablando en ese miedo es tu falta de coraje y tu falta de valentía de hacer las cosas. Entonces yo creo que si te designaron un papel en esta vida, si te dijeron que tenías que hacer algo, una función, o simplemente la desarrollas porque actúas con sabiduría y justicia, pero te da miedo hacerlo, no va a servir de nada. Entonces, nunca olvidemos fundamentalmente por qué hacemos las cosas, por los demás, por la vida, por el mundo, por la sociedad, y luego decir, bueno, si lo estoy haciendo por el bien común, si lo estoy haciendo por los demás, tengo y debo de tener la valentía de hacerlo. Tolerar el dolor, la adversidad, los malos comentarios, las malas influencias, la gente que negativamente habla en tus espaldas para robarte algo, para hacerte daño, hay que tolerarla. Y eso no nos debe de bloquear y nos debe de tumbar de finalmente saber que estamos haciendo un bien común. Nunca. Absolutamente nunca. Entonces, la progresión, el éxito de no ponerse en posición fetal y alejarse de las cosas, es lo que te va a ayudar a ser una persona alejada de los miedos y que tiene control sobre sus temores. Los temores no van a dejar de existir, siempre nos da miedo. A mí me sigue dando miedo muchas cosas, a ti seguramente te da miedo muchas cosas, a la persona que más admire te da mucho miedo a hacer las cosas. Pero el coraje es tomar ese toro por los cuernos y decir, voy y lo voy a tolerar, y encima de que lo voy a tolerar, lo voy a hacer con sabiduría y con justicia. Y por último, la disciplina. Y decía Séneca, ninguna propensión humana es tan poderosa que no pueda ser vencida por la disciplina. Y creo que esto es muy importante y nos damos cuenta de la importancia de los hábitos. Yo creo que transformaría la frase de Séneca y te diría, nada es imposible si lo haces con hábitos. Entonces, ya desde ese tiempo se habían dado cuenta que la disciplina es súper importante para lograr lo que quieras. Entonces, la disciplina estoica se basa básicamente en el autocontrol y la fuerza de voluntad. Y recuerda que te he hablado en episodios pasados, puedes buscarla, mi querida y mi querido responsables, buscarlos. La fuerza de voluntad es un músculo. Y es un músculo que debemos de cuidar muchísimo y que debemos de alimentar y que debemos de ejercitar y que debemos de tratarlo bien. Porque si el día de mañana estamos entregando nuestra fuerza de voluntad ante muchas cosas, evidentemente lo único que va a suceder es que no vamos a tener motivación y no vamos a poder hacer lo que nos corresponde con sabiduría, justicia, voluntad o coraje y disciplina. Entonces esto significa que debemos de entender que es el autocontrol y el desarrollo de la fuerza de voluntad. Y la disciplina lo que nos ayuda es no caer en la tentación, no caer en emociones negativas, no caer en desesperanzas, no caer en miedos, no caer en desórdenes, no caer en caos, nos aleja, la disciplina nos da luz. Entonces, al contrario, hay mucha gente que cree que no tener disciplina es ser libre. Yo me voy hacia el otro lado. Yo creo que la disciplina nos ayuda a ser libres.
Yo cuando veo una persona disciplinada, veo una persona libre, porque tiene tanto en orden lo que no le quita tiempo, lo que no le hace sentir mal, que puede ahora sí dedicarse verdaderamente a lo que quiere. Entonces la disciplina es súper importante, es superar nuestros problemas, es entender que tenemos cosas que hay que tener en orden para poder lograr nuestros objetivos y cometidos. Nos ayudará y nos dará luz en los caminos difíciles, cuando tengamos una emoción, cuando hay una muerte, cuando hay una pérdida, mantenerse disciplinados y seguir haciendo lo que nos corresponde. Evidentemente eso nos va a ayudar a mantenernos erguidos. Y la disciplina simplemente es el sinónimo de poder llegar a una buena vida basando en los otros conceptos que te digo. Entonces, mi querido y mi querido responsable, hay que actuar con sabiduría, observar las cosas claras. Hay que ser justos, hay que hacer cosas que siempre beneficien a la ciudadanía o a la sociedad. Hay que ser personas con mucho coraje. Tener la valentía de hacer las cosas. Y por último, ser disciplinados. La disciplina es la madre de la buena vida. Mi querido y mi querido responsable, hasta aquí te dejo. Estos fueron los 4 conceptos más importantes o los 4 valores estoicos que creo que todos necesitamos aplicar en nuestra vida para poder llegar a una buena vida. Y nos vemos la siguiente semana para seguir con esta mini clases de estoicismo. Cuídate mucho. Bye bye.